sobreviviente. Supo atravesar las miradas de los demás y poder reinventarse desde su propia mirada. Su vida no fue... Transitó su camino día a día, en un momento en donde las leyes, la tolerancia y el respeto por el otro eran cuestiones impensadas para la sociedad. Hoy es una de las referentes indiscutidas de la diversidad sexual y colabora para que aquellas personas que se están descubriendo tengan la posibilidad de vivir felices con su identidad. Hoy nos acompaña a iluminar tus pantallas María Noelia Trujillo. Bienvenida María Noelia Trujillo, ¿cómo le va? Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy la verdad que muy feliz este día justamente compartirlo con todos ustedes. Bueno, somos muchas las mujeres que hacemos Con Aire de Toda, y esto era también a cuenta de hacer un poquito de memoria de aquel momento que pasaste por Telefe Santa Fe, y nuestra querida Claudia, que le mandamos un beso enorme, sí. Te acompañó en esa entrevista maravillosa. Hermosa. Y Claudia amorosa. Claudia es amorosa. Sí, nosotros sí. Le mandamos un abrazo enorme. Sí, sí. En este caso nos acompaña Paula Condra. Voy a aprovechar y voy a saludar al equipo, que no lo hemos hecho, porque comenzamos a saludar en la transmisión y más, y somos un montón las mujeres aquí. Así que permitime, Noli, un segundo que le cuento a los televidentes, a las televidentes y a nuestras oyentes que están allí del otro lado quiénes somos. Bienvenida Paula Condra, a esta hora de Con Aire de Toda, en este día 8M que tomamos las mujeres la radio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por las palabras de apertura también. Gracias a ustedes por invitarme a editorializar. ¿Puedo hacer un chiste medio machi? Haga. Que es al estilo miren lo que voy a hacer, ¿no? ¿A dónde dejaste la escoba? Lo ameritaba, ¿no? Sí. Para lo jugar amerita, un lo amerita. Lo amerita. Vicky Félix Carfón en la coordinación y en la producción también. Ahora las voy a presentar todas nuestras músicas que nos van a acompañar. Gracias, las fulanas. Sofía y Fabi también. Ay, qué lindo que es estar acá. Gracias por la invitación. La verdad que es un disfrute absoluto quedarnos hasta las 21, que después sigue la programación, porque hasta las 12 nos quedamos, las mujeres de aire. Pero la idea ahora era hablar en el transcurso de la jornada se vino hablando de lo que significa ser mujeres, ¿no? Y en eso implica lo femenino como identidad. Simone de Beauvoir decía que las mujeres se construyen, no nacen, ¿no? Y eso sí. El género se construye. El género se construye. Sí. Noli es una de las históricas de nuestro territorio. O sea, lo que sabemos, las mujeres, las disidencias, la diversidad, es ganar los derechos en territorio, ¿no? Sí. Y ese fue uno de los caminos que fuiste abordando. Y sí, o sea, digamos, de la población trans, somos muy poquitas las sobrevivientes que venimos de la época de dictadura. Así que, bueno, en cierta manera se me tomó también como referente. Por ahí hay como una confusión con la palabra referente, porque por ahí piensan que vos sos, no sé, asistente social, que sos la más... Pero cada referente, digamos, hace un trabajo diferente. El mío fue más de visibilidad, obviamente acompañar a las compañeras, estar en cada proyecto, acompañar y, bueno, poner el pecho, ¿no? Pero... Hay muchos que conocemos tu historia, pero hay muchas otras personas que no la conocen. Y hay un rosarino que canta una canción que dice nací en el 63. Y vos también naciste en el 63. El 25 de octubre del 63, sí. Escorpiana. Sí. ¡Apa! No, ese dato no lo tenía. No me fijé en el horóscopo, mira. Bruja y escorpiana. ¡Apa! Dice Noli, así, a forma lúdica, ¿no? Fue una infancia... ¿Cómo fue la infancia? Porque un 63... Y es una infancia, la nuestra, por eso se está trabajando mucho con las infancias trans. Una de las consignas, perdón, que se escuchaba en la plaza hoy era el cuidado de las infancias trans. Sí, porque obviamente, o sea,
como chica, como infante, yo tuve mucho amor de mi familia, pero a la vez estaba esa mujer dentro que no podía hablar con nadie, no podía hablarlo con nadie. Eran épocas en donde durante la infancia llegabas a decir eso, te mandaban a un psiquiatra y algún programa, un chaleco de fuerza, electroshock, no sé, ¿viste? Entonces, bueno, fue algo que lo tuve que ir ocultando. Obviamente se me notaba, era muy afeminada, pero como tenía 3 hermanas mayores, siempre es como que, no, por las hermanas, después va a cambiar cuando se desarrolle y demás, pero bueno, es una infancia donde vos, sobre todo en esa época, donde decías, ¿qué hago? ¿Qué soy? ¿Qué me pasa? Muy atravesada del silencio, imagino. Sí, muy para mí, para adentro, porque aparte, o sea... ¿Y esos diálogos con vos cómo eran? Eran terribles, porque yo decía, ¿qué me pasa en la vida? Porque en ese tiempo no se hablaba ni de sexo y de género menos, pues de género se empezó a hablar mucho tiempo después. Yo siempre digo que en ese momento ni se hablaba de las orientaciones sexuales ni nada. Entonces yo dije, ¿qué me pasa? Soy un monstruo, soy algo diferente, ¿viste? O sea, en los periódicos, por ejemplo, salía aberrante sujeto vestido de mujer, una cosa. Entonces fue, ya te digo, por un lado había mucho amor, pero internamente estaba esa lucha que yo no sabía qué es lo que me pasaba y no podía hablarlo con nadie. Hay una foto tuya, Noli, que cada tanto aparece en Facebook, una foto de chiquita. ¿Sabes de qué foto te hablo? Sí, estoy en un tapialcito, sentadita. Sí. Le has escrito un texto muy conmovedor. No me acuerdo, eso sí. A esa Noli pequeña. Es un texto Noli de esa Noli pequeña. Que de hecho tu apodo tiene algo que ver con esa Noli pequeña. Digamos que Nolis me lo dicen de chiquita. Ajá. Nada más que, bueno, con otro artículo. Claro. Pero a mí me gustaba porque, en cierta manera, era un sobrenombre que no marcaba el género. No marcaba un Claro. género. Entonces lo adopté, y lo que adopté después sí fue Noelia. Porque me decían, ¿Noli de dónde? Claro. De Noelia. Ahí está. Y en ese tiempo estaba Nino Bravo, así que acordate de Nino Bravo, la canción de Noelia. Que sos la Noelia de Nino. Claro. Ahí está. Entonces, pero bueno, fue ahí. Así que yo hoy digo, bueno, sí soy María Noelia, pero en sí soy Noli. Siempre soy fuiste Noli. Noli. Siempre fui Noli y sigo siendo, ¿no? Lo tengo como muy internamente ahí pegado. En muchas de las entrevistas que uno puede encontrar dentro de las redes, aparte también de la conversación que pudiste tener con Claudia en Telefe Santa Fe, que invito a toda la audiencia a buscar en YouTube este gran programa donde está Claudia y Noli, que hizo justamente la toda para Telefe Santa Fe, una conversación preciosa también. Los invito a que hagan el rastreo en las redes. Aparecieron un par de nombres y digo, qué lindas puntadas en tu historia de mujeres que han dado. Yo te voy así como estilo cadáver exquisito, te tiro los nombres y vos después me contás. Como por ejemplo, tu hermana, que no sé el nombre. Hay una hermana ahí que es bisagra. Y después aparece Marcela. Y después Luana y después Valeria. Sí, bueno, yo soy la más chica, éramos 4 hermanas. Soy la más chica, la que me seguía, Mari, que ya falleció. Ella era, digamos, mi compinche, porque me lleva 4 años, entonces, aparte también era muy liberal, entonces fue, digamos, con la que tuve más aceptación. Y yo creo que después con el tiempo, cuando pasó el tiempo, digo, ¿quién fue mi referente? Porque vos vas teniendo distintas mujeres como referente, digo, no, creo que mi referente fue ella. Yo quería ser rubia de ojos claros, lo fui. Nada más que por una alergia crónica no me puedo poner más los lentes de contacto, pero quería ser como ella. Entonces, y después, bueno, Marcela,
era Marcela Corazza, fue una de las primeras detenciones que tuve por una averiguación de antecedentes, y ahí ella... ¿De qué año estamos hablando? Y 79. Dictadura. Sí. Nos adelantamos ya en 16 años. Pasamos del 63 al 79. Y ahí la conozco, ella estaba en una celda, nos meten ahí, y yo obviamente todavía no conocía mujeres trans. Todavía hablabas con Noli en silencio. Para adentro, más o menos. No, tenía amigos gay, pero no trans. Y ahí mismo yo también me daba cuenta de que había una diferencia, porque a mí me gustaba que me traten más de mujer, claro. Me gustaba ponerme cosas de mujer. Mis amigos no, pues estaban bien con su imagen. Yo no estaba bien con mi imagen. Y cuando la vi a ella y la conocí, me invitó a su cumpleaños, y bueno, obviamente dije que sí, se dio cuenta que había visto a una reina, y fui a su cumpleaños, y ahí conocí a todas las otras chicas trans, y ya estuve como 3 días desaparecida en mi casa porque ya quería esa vida. Dicen que el hogar de uno es donde uno siente que se puede quedar a dormir, ¿no? Y fue algo de lo que te pasó, me parece. Sí, sí, había... Sí. O sea, ellas. Encontré ese lugar que yo estaba buscando desde chiquita. Encontré que eso era lo que yo quería. En ese momento no salían ni revistas. Bueno, en Buenos Aires a lo mejor algo, pero acá en Santa Fe no se veía. Y bueno... Dictadura, sí. Diversidad, identidades diversas. Muy difícil. Muy difícil. Bueno, digamos, en ese momento yo todavía no había empezado mi construcción. A partir de ese momento que empiezo a conocerlas, empiezo esa construcción, y empiezan las detenciones también por el Código de Faltas. Acá me voy a detener un ratito, porque cuando vos decís empiezo mi construcción de mujer, nos pasa, y me voy a dar vuelta para hablar con Paula también, nos pasa que todas nos construimos como mujeres. Simplemente que hay una sociedad que nos dice y nos acepta que nosotras, con este cuerpo, nos construyamos como mujeres, y está bien. Hay todo un proceso de subjetivación del ser humano, como mujer, como varón, como trans. La identidad se va configurando en un proceso, ¿no? Sí. Se va construyendo, esto que dice Noli. Sí. Nos vamos construyendo Sí. como mujeres. Los hombres se van construyendo como hombres, por eso también es posible la deconstrucción. Obvio, aparte siempre yo digo, ¿no? Porque por ahí existe esa resistencia a, bueno, sos mujer trans, pero no sos mujer biológica. Obviamente, lo sé y la tengo muy clara. Pues sería borrar toda una historia fuerte de una construcción de género que me llevó mucho tiempo, que dolió, que fue mucho sacrificio, que no es fácil, porque por ahí decís, bueno, escuchás decir, bueno, me pongo unos tacos, una peluca, y no es así. Encontrás todas las puertas cerradas. Noli, ¿te quedas un rato más con nosotras? Sí, por supuesto. Con nosotros, formación diversa. Venimos con todo este 2022, a prepararse. Vamos a seguir teniendo estas conversaciones como la que estamos teniendo con Noli, pero quería hacer el enganchado mientras te escuchábamos recién, Noli, y ya que estábamos hablando de la música, de las fulanas, pues es que pusimos de banda sonora mientras escuchamos tus palabras, unos temas de Raquel Portman, que es la primera ganadora de los Oscar, una de las compositoras que se ha llevado ese galardón. También fue la primera en llevarse los premios Emmy en el año 2015, posiblemente la más nominada en otros premios de los más prestigiosos de la música. Así que trajimos a una compositora también, que en este momento la estamos escuchando, los BAFTA, los Globos de Oro, los Grammy, a Rachel Portman, insisto, rastreen. Hay muchas mujeres maravillosas y valientes que nos llenan de alegría y de felicidad la vida, porque la música tiene eso.
Y vos ya lo sabías eso, Noli, porque si hay algo que te gustaba era bailar cuando eras joven. Sí, aparte me quedó la asignatura de aprender a cantar. Por eso cuando escucho a alguien que canta tan maravillosamente, digo, ay, quisiera tener esa voz, poder cantar, no desafinar. Pero sí me gustó. En cierta manera, bueno, lo que pasa es que fueron tantas las detenciones y tantos días que nos daban en ese momento para cumplir en comisarías y demás, que salir a la calle significaba casi 80% de ir detenida. Entonces, en un momento me llaman para un cabaret, para hacer shows, y bueno, decidí ir. Dio la casualidad que mi cuerpo, digamos, me acompañaba bien como para el lugar, y fui la primera que hizo un desnudo. Entonces ya después me fueron llamando de otros lados, pues no había muchas artistas, y a mí me ayudaba el tema de no tener que estar tanto en la calle. ¿En qué año era eso, Noli? Y a ver, yo me fui a Buenos Aires en el 86, 87, 88, por ahí, 87 quizás. Cerrando la década del 80. Sí, sí. Cerrando la década del 80, estamos hablando del baile, los cabarets, los desnudos artísticos, era una novedad en ese momento. En ese momento te encontrás con Luana también, con Luana Berkins. Bueno, yo voy a Buenos Aires en el 86, me fui porque, teníamos que emigrar porque acá teníamos un juez de falta que era durísimo, muy duro, monstruoso. Entonces, sí, Tony Lanteri, y entonces, íbamos, primero me fui a Brasil, me fui a Porto Alegre, y después al otro año me fui a Buenos Aires, y bueno, me acuerdo del 86 porque fue el Mundial, porque en sí me suelo olvidar de los años. Y después me volví a Santa Fe y volví en el 92. Y ahí es donde sí, en una de las zonas de trabajo, que era Flores, caigo detenida, y cae detenida Luana Berkins, que fue la primera, digamos, dormimos juntas, hacía frío, entonces era costumbre de juntar las frazadas para poder estar más calentitas en las celdas, y fue la primera activista, digamos, que conocí. Y ya volví con la cabeza porque ella ya te iba inculcando. Luana tenía algo de eso, ¿no? Tenía algo de docencia para la militancia. Sí, aparte lo que tenía también era mucha cintura política, porque ella era abolicionista del trabajo sexual, yo por ejemplo no. Yo siempre digo que mientras haya una compañera en una esquina trabajando, no podría ser abolicionista nunca, claro, pues se la está rebuscando. Pero ella en ese sentido era muy respetuosa, muy cariñosa, los abrazos de ella eran reales, eran desde el alma. Y bueno, y ahí ya volví como con esa historia del activismo, ¿no? Que mucho acá todavía no existía, o existía para la gente gay, pero no, las trans estábamos muy invisibilizadas. Muy formada, Luana, muy formada. Muy formada y con un discurso que mágico. Le salía, naturalmente, digamos, pero muy buena compañera sobre todo, muy buena compañera, muy humilde. La diferenció de muchas activistas, sobre todo de Buenos Aires, ¿no? Porque activistas hubo en todo el país, porque si no tenemos como Buenos Aires como el centro de todo, y la realidad que pasamos en esa época en todas las provincias y ciudades fue igual o peor. Pero bueno, como mi mamá decía, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Entonces siempre esos nombres son los que surgen y no, claro, las de las interior, ¿no? Bueno, igualmente, estamos hablando de fines de los 80, y ya Luana había comenzado su recorrido y despertó un bichito en vos.
Sí, sin duda. Ya entró a la comisaría vociferando porque encima era potente en la voz. Era exuberante. Sí, y ya Para la palabra, criticando digo. que por qué, porque tenemos derechos, porque, viste, y yo dije, ¿qué le pasó a esta? ¿Viste? Y después, bueno, obviamente charlas y ya te digo, ella en ese momento después empezó a trabajar con la Cha, ya te digo, hasta ese momento, digamos, las organizaciones y asociaciones eran más defendiendo los derechos de las personas gay. Claro. Las trans no existíamos, Claro. no pertenecíamos a esos grupos, no nos dejaban pertenecer. Después de ahí ahí sí se empezó a abrir un poco la comunidad gay. Mira, para nosotros. Viene bien esto que estás diciendo, porque, digamos, dentro del feminismo, en los últimos años, se han abierto muchas discusiones con respecto a cómo se incluyen. Yo recuerdo ayúdame con esto, Paula, la tercera ola con las afrodescendientes en los Estados Unidos diciendo, muchachas, ustedes no hablen por nosotras, a las blancas. Luego recuerdo la modificación del nombre del encuentro de mujeres al encuentro plurinacional, donde aparecen las otras miradas y las otras feminidades y las otras construcciones de lo femenino. Y en la última década tenemos la apertura con respecto a las otras feminidades y también las diversidades, las disidencias y aquellas personas que deciden o que sienten que no pueden identificarse ni con un género ni con otro, también. Sí. Y dentro del feminismo es una gran... Se han ido desagregando las identidades. Ahí va. En una forma, yo te diría, muy rápida, muy rápida. Esto que cuenta Noli es tal cual. Ahora, no es tanto tiempo después en la historia. Lo que pasa es que cuando se sufre en la propia vida, en la propia historia, en la propia carne... es una discriminación sobre otra, pero en un tiempo histórico relativamente corto ha habido toda una cuestión de ir desagregando identidades, ¿no? LGTBI y continúa, se va abriendo seguimos en todo. Revisión, digo, esto para traer también, porque arrancábamos la charla hablando de que la identidad femenina se construye, o lo femenino se construye, ¿no? Sí, y bueno, sigue habiendo todavía grupos feministas que, por ejemplo, no nos aceptan. Claro. Como parte del feminismo, porque, o sea, y ese es el gran error, ¿no? Terminar en la genitalidad. Y vos decís, yo me cruzo con ustedes y me cruzo con mujeres, me cruzo con chicos, no nos andamos mirando los genitales. No. Vemos la construcción y ya sabemos si es una mujer o un hombre, punto. Pero bueno, se termina como algo tan básico y banal como hablando de la vulva y el pene. Es un riesgo todo lo que es el fundamentalismo. Sí. Es un riesgo para el feminismo caer en eso, para ciertos feminismos o para ciertas mujeres. Mujeres, lo que yo digo que es. ¿Perdón? ¿A dónde está escrito eso? ¿No? Sí, claro. Es tremendo. Sí, pero bueno, por suerte también, digamos, así como existió el movimiento feminista, también existió este movimiento, esta marea trans, donde fuimos logrando un montón de proyectos gracias a empezar a tener voz y a hacernos visibles, ¿no? Y a organizarse. Y organizarnos. Así que hoy estamos en todos lados y con muchísimos proyectos. Y bueno, quienes venimos de mi generación, obviamente, no podés creer que hayan tantos derechos. O sea, jamás hubiese imaginado que hubiese habido una ley de identidad de género, un cupo laboral, para la gente joven, para como no lo pasó a esa otra etapa, le parece que, bueno, que nada, no le da tanto valor. Nosotras sí, porque vemos que ha cambiado muchísimo. Y van a pasar cientos de años y va a seguir habiendo alguna resistencia. Indudablemente, sí. Pero ha cambiado mucho, sí. Comenzamos a quedarnos con poco tiempo. Voy a dar la cuenta regresiva para, ojo, la continuidad de la programación aquí es hasta las 12, porque todo el 8M, las mujeres de aire, tomamos el aire y nos vamos a ir con música. Pero antes
tengo un montón de cosas para charlar con Noli, me quedaría. Es como una tía que uno quisiera que te abrace, ¿no? Todo el tiempo. Y te cuente. Porque Noli tiene eso de maravilloso, y esto se los cuento a los televidentes, a las televidentes, a la audiencia. Es una mujer que tiene muchas historias para contar en los detalles. Vos sabés que venía preparándome, y no sé si voy a llegar, pero... Porque quería, traje un libro que se llama El libro de la almohada, que es el inicio de la literatura japonesa, y fue escrito por mujeres, que son escrituras anónimas, y eran de esos libros que tenían las mujeres de la corte, porque en ese momento las mujeres no podían escribir, pero sí tenían libros, textos que escribían entre ellas estilo chusmerío, pero que imitaban la poesía y dieron origen a lo que hoy por hoy se denomina la literatura japonesa, ¿no? El libro de la almohada era como un diario íntimo de las mujeres de la corte y cuenta un montón de intimidades de las cortes. Puterío puro, ¿no? Sí. Maravilloso, histórico. Japonés. Pero japonés. Y traigo esto porque digo, cómo las mujeres hemos transitado, las personas y lo femenino ha transitado la historia de tal manera donde la oralidad ha sido muy importante y pocas mujeres han podido dejar registro, ¿no? Y saber el peso real que hemos tenido las mujeres en ese transitar. Y algunas de la han historia. dejado registro firmando como varones. Por ejemplo, toda esta vuelta es porque yo sé que Noli puede contar un montón de historias de cómo se construyó y que te han contado, porque se daban consejos, igual que nosotras nos damos consejos y las abuelas nos daban consejos. Seguramente. ¿No? Sí, había toda una red de información entre nosotros, Ahí no está. teníamos acompañamiento, así que te iban diciendo, bueno, hace esto, tomate tal hormona, comprá en tal farmacia, pues en la otra no te venden. Había toda una historia de construirse junto con tus compañeras que en cierta manera llegaron algunas a ser como hermanas, ¿no? Había una hermandad porque te encontrabas en las comisarías detenida, compartías lo que tenías y después, bueno, esa amistad continuó, algunas, bueno, ya se fueron. Yo, hablando de contar y de historias, de paso voy a contarte que en la provincia de Santa Fe estamos armando un archivo de la memoria travesti trans de la provincia, donde hay entrevistas y fotografías, historias de las sobrevivientes, dictadura y postdictadura. Las sobrevivientes. Sobrevivientes, sí, porque sabés que la edad promedio nuestra, bueno, está alrededor de los 40, entonces ya después, una vez que lo superaste, sos un poco una sobreviviente. Uh-huh. Pero, así que justamente creo que el jueves 25 vamos a hacerla alargar, digamos, en la ciudad de Santa Fe. Bien. Oficialmente esto del archivo de la memoria trans y bueno, va a estar bueno, pues hay muchas te vamos a entrevistas, convocar para el historias. 25. O bueno, o vamos a hacer la invitación desde Con Aire de Toda, por supuesto, Sí, porque después. son espacios, digo, en esto de poder recuperar las memorias colectivas. Sí. Igual todo esto era para que el desafío para el año que viene nos traigas tu libro de la almohada. Pues Es un gran desafío, pero yo sé que podés. Porque en algún Varios momento... tomos. Varios Sí. tomos. Yo sé, por eso lo digo. Simplemente para cerrar, porque ya nos quedan 2 minutos. En algún momento dijiste, los abrazos de Luana eran reales. Ella te abrazaba y era... Las miradas también abrazan, ¿no es cierto? sí, algunas sí, otras. Otras no. En otras sentí, bueno, yo hice un TEDx donde hablaba sobre la mirada y en su momento esa mirada era prejuiciosa, dañina, te hacía daño. Después las miradas fueron cambiando, por suerte. Hoy tenés más miradas buenas y las notás. Es impresionante, pero las notás. Yo siempre digo, a lo mejor porque vienen con una sonrisa, pero notás cuál es la mirada buena y cuál es... Pero yo entonces ya lo que hice directamente es dejar de mirar y de estar atenta a esas miradas.
ahí es donde pude soltar un poco la mochila y salir adelante, porque en ese momento me dolió y mucho. Noli, muchas gracias. No, gracias a vos y a ustedes por haberme invitado. Y voy a aprovechar y voy a tomar también otros guantes, y en este caso en algún momento te pidieron disculpas. Y yo voy a decir, por favor, perdón y gracias, todo junto. Por favor, contá tu historia, perdón por todo, gracias por tanto, porque por mujeres como vos y otras que han sobrevivido a muchas cosas, mujeres como yo, gracias también, Paula Kondrak, generacionalmente arriba. Y agradecerles a ustedes que están allí del otro lado, esas mujeres maravillosas, a las de producción, a las que estuvieron todo el día, mira, las estoy mirando, a las músicas, pero sobre todo a las viejas, a las brujas, a las sabias, a las que se animaron a elegirse a sí mismas. Digo, nosotras hoy llenamos la plaza. Hace años lo venimos haciendo, pero porque hubo alguien también que antes dijo, no queremos esto. Y golpeé la mesa con ganas, porque de eso se trata. Así que, Paula, Noli, a ustedes, las viejas, las sabias, las brujas, las que se montan, las afro, la de los pueblos, las que gritan fuerte, gracias, porque una generación como la nuestra puede sentir que no se ha perdido, y la generación que viene siente que quizás va a ser mejor. Va a ser mejor, y no las vayan a matar.